¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la inyección de combustible. Vamos a definir algunas cosas muy importantes. En primer lugar, ¿qué es la inyección? La clasificación de la inyección de combustible y vamos a hablar acerca de los componentes y vamos a profundizar un poco en lo que son los inyectores. En primer lugar, ¿qué es la inyección de combustible? La inyección de combustible no es más que un mecanismo más de alimentación dentro del motor. Recordemos que antes de la inyección de combustible, el encargado de suministrar el carburante al motor era el carburador. Sin embargo, conforme se fue avanzando en el estudio de la administración de combustible, se llegó a que la inyección de combustible era mucho más eficiente que el carburador. Debido a esto es de que se empezó a implementar ya desde los años 80 en adelante, la mayoría de vehículos pues es completamente inyectado o con sistema de inyección de combustible. Ahora pues vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación de la inyección de combustible. Vamos a hablar de 4 formas diferentes en las que podemos clasificar la inyección. En primer lugar, vamos a clasificar la inyección por la ubicación de los inyectores. En este caso, pues encontramos que sería la inyección indirecta y la inyección directa. La inyección indirecta es la que comúnmente nosotros encontramos en los automóviles. Eh, Esta, pues como su mismo nombre lo dice, la inyección se da indirectamente, es decir, se da fuera de la cámara de combustión. En la inyección indirecta, el inyector pues está colocado antes de lo que es la válvula de admisión de combustible. Cuando llega el momento de inyectar combustible, pues también se deja entrar lo que es el aire y la mezcla entra premezclada a lo que es la cámara de combustión. A diferencia de la inyección directa, que en esta pues el inyector está directamente colocado para que el combustible sea administrado directamente a la cámara de combustión. Si comparamos estos dos tipos de inyección, la inyección directa pues nos puede ofrecer un mejor rendimiento en el motor debido a que este tipo de inyección va a distribuir de una manera más homogénea lo que es el combustible, por lo tanto la mezcla va a ser mucho más pareja. Entonces, esto nos permite aumentar el desempeño del motor. Normalmente los motores de inyección directa son más pequeños. Esto debido a que con una menor cilindrada en comparación con los de la inyección indirecta, ofrecen un mayor performance, es decir, se desarrollan de mejor manera. También podemos clasificar la inyección de combustible por el número de inyectores. En este caso, pues vamos a hablar de dos formas. Vamos a hablar de lo que es la inyección monopunto y la inyección multipunto. En primer lugar, la inyección monopunto, eh, esta pues únicamente cuenta con un inyector para abastecer a los 4 cilindros del motor. Es decir, este inyector va a estar a la entrada de lo que es la admisión de aire y conforme se vaya aspirando aire, esta va a ir inyectando. Sin embargo, como es un solo inyector el que va a suministrar combustible, eh, se va a hacer de una forma dispareja, si así lo quieren llamar, y no se va a aprovechar de una buena manera lo que es la mezcla aire-combustible. También tenemos lo que es la inyección multipunto. Esta pues es la que comúnmente encontramos ahora en los motores, que este tipo de inyección pues cuenta con un inyector para cada cilindro. Es decir, la mezcla está mucho más homogénea en los 4 cilindros, ya que esta cantidad de combustible va a ser la misma en cada uno de los cilindros, por lo tanto la mezcla va a ser, se va a dar de buena manera. Y recordemos que la inyección es, esta es una de las ventajas que podemos encontrar en comparación a lo que es el carburador. El carburador normalmente nosotros no vamos a obtener una mezcla ideal, que sería de 14.7 partes de aire por una de combustible. En un carburador pues es casi imposible encontrar esta mezcla ideal. Sin embargo, en el tipo
en el tipo de inyección, ahí sí nosotros podemos alcanzar esta mezcla, esta relación de mezcla, debido a que está auxiliado, en este caso, ahora nosotros utilizamos lo que es la inyección electrónica. Esta inyección pues está auxiliada eh, de varios sensores que van a poder hacer que la mezcla sea la ideal. Una de las desventajas de la inyección monopunto, como ya habíamos comentado anteriormente, es la mezcla dispareja para los 4 cilindros, debido a que solo un inyector tenemos para suministrar a todo el motor. Esto va a depender, ¿verdad? De qué cantidad de cilindros tenga el motor. Estoy hablando de un motor de 4 cilindros, pues entonces solo va a haber un inyector para los 4 cilindros. Las ventajas que tiene la inyección monopunto es de que por lo mismo de solo tener un inyector, su mantenimiento es mucho más sencillo, es más económico también. Ahora, una gran desventaja de que si este inyector no llegara a fallar, pues el vehículo quedaría completamente detenido, ya no funcionaría. En la inyección multipunto, las ventajas que tiene es de que este tipo de inyección, pues si nos llega a fallar un inyector, el motor con dificultades, con imperfecciones, pero seguiría funcionando. Una de las desventajas es de que debido a que tiene 4 inyectores, el mantenimiento es más costoso y más trabajoso. También podemos clasificar la inyección de combustible por el tipo de suministro. Y pues vamos a encontrar lo que es la inyección continua y la inyección intermitente. La inyección continua no es más que proveer de combustible al motor sin detenerse. Es decir, sin que la inyección se detenga. Esta inyección pues se va a mantener mientras el motor esté encendido. Por lo tanto, también se consume un poco más de combustible. Esta inyección pues no se detiene, lo que sí se hace es regular que mientras nosotros aceleremos o demandemos más combustibles, la inyección va a aumentar. Y cuando nosotros pues no tengamos una gran demanda de combustible, pues la inyección va a disminuir. Sin embargo, nunca se va a detener. También tenemos lo que es la inyección intermitente. Esta a la vez se distribuye en otras 3 subsecciones. La inyección intermitente, pues como su mismo nombre lo dice, se da de forma intermitente, valga la redundancia. Y en este caso, pues la inyección sí se detiene y únicamente se suministra cuando se necesita. Pero vamos a poder ver que tenemos la inyección secuencial, la semisecuencial y la simultánea. La inyección secuencial es la que nosotros comúnmente utilizamos en los vehículos. Este tipo de inyección se, se da dependiendo en qué tiempo esté trabajando el motor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor de 4 cilindros, cuando el cilindro 1 le toque la carrera de compresión, pues entonces ya va a tener que tener suministrado el combustible. Cuando nos toque en el cilindro 3, pues también ya vamos a tener que tener suministrado el combustible, y así sucesivamente, dependiendo de qué cilindro esté trabajando o necesite el combustible, así se va a ir inyectando. Tenemos lo que es la semisecuencial. Este tipo de inyección se da normalmente en pares de inyectores. Es decir, si nosotros vamos a estar inyectando, vamos a estarle inyectando combustible a 2 inyectores a la vez, o por medio de 2 inyectores a la vez, a lo que es los cilindros del motor. Esto, pues, como les comento, se da en parejas, dependiendo de cuántos cilindros tengamos en el motor. Así se va a ir distribuyendo el combustible. Y tenemos también lo que es la inyección simultánea, pues esta es intermitente, sin embargo, se da en todos los inyectores a la vez. No se da un inyector por un inyector ni de par en par, sino que todos los inyectores van a estar trabajando a la vez. Sí se va a detener cuando no se necesita el combustible. Sin embargo, cuando empiece a trabajar uno, también van a empezar a trabajar todos los inyectores.
También tenemos la inyección de combustible por el mecanismo de inyección. En este caso tenemos dos tipos de mecanismos. Tenemos el mecanismo mecánico y tenemos el mecanismo electrónico. También tenemos otros tipos de mecanismos, sin embargo vamos a hablar de estos dos. En el tipo mecánico, como su mismo nombre nos indica, la inyección se va a estar dando por medio de movimientos mecánicos, es decir, aquí nosotros no vamos a tener sistemas eléctricos, circuitos eléctricos para la inyección de combustible. No vamos a tener sensores que regulen la inyección ni nada de eso. Un ejemplo de este tipo de mecanismo es la inyección Calletronic. Esta inyección pues únicamente trabaja a presión de combustible, es decir, cuando el inyector alcance una cierta presión en su interior, pues entonces se va a abrir, va a mover lo que es la aguja y de esa forma se va a pulverizar el combustible. Sin embargo, no hay ningún tipo de dispositivo eléctrico que esté regulando esta inyección. Luego de la inyección Calletronic vino lo que es la inyección K-Electronic. Esta pues ya es una mezcla entre la inyección mecánica y la inyección electrónica. También tenemos lo que es el mecanismo de inyección electrónico. Este mecanismo, pues, este sí está asistido completamente por sensores que van a ir regulando la cantidad de combustible que se deba suministrar al motor. Existen diferentes sensores que ya vimos anteriormente, lo tienen en los otros videos que ya hablamos de sensores y hicimos algunas pruebas también. Y todos estos están relacionados a lo que es la inyección electrónica de combustible. Ahora, ¿qué es la inyección electrónica? Este tipo de inyección es la que sustituyó a la inyección mecánica y este tipo de inyección pues ya incorpora lo que son variedad de sensores. Todo esto se ha hecho para disminuir la cantidad de gases contaminantes que pueda emitir un motor de combustión interna y también para mejorar el desempeño del motor. La inyección pues está asistida por varios sensores. Todos estos sensores pues ya los vimos anteriormente en los otros videos, en nuestras clases. Y ahora pues vamos a continuar. ¿Cuáles son los componentes principales de un sistema de inyección, en este caso de inyección a gasolina? Todo comienza por este circuito. En primer lugar, tenemos lo que es el depósito de gasolina. Ahí es donde nosotros almacenamos el combustible. Cuando vamos a una gasolinera, ¿verdad? Pedimos que nos llenen el tanque, pues este va directamente al depósito de combustible. De ahí el combustible es succionado por medio de una electrobomba. Esa electrobomba pues manda el combustible a nuestro circuito. Antes de llegar a los demás componentes, este combustible tiene que pasar por lo que es un filtro de gasolina. Luego de haber sido filtrado el combustible, pues esta se va a dirigir a lo que es un regulador de, de combustible o un dosificador de combustible. ¿Por qué es necesario este dosificador? Previamente, al entrar a la bomba, está el dosificador para únicamente permitir la cantidad de combustible que se necesite. Esto para que la bomba no esté trabajando de más y únicamente genere presión para la cantidad de combustible que el motor esté demandando. Luego de eso, pues ya va a proceder a lo que es la bomba. Esta bomba se encarga de elevar la presión de la gasolina para dirigirla a lo que es el riel de inyectores. En este riel se mantiene el combustible a una presión constante. De esto se encarga lo que es el sensor de presión del riel y lo que es la válvula de presión de combustible para que cuando al inyector le toque suministrar el cilindro del motor, lo haga de igual forma que el resto de los inyectores, lo haga a la misma presión, lo haga en la misma cantidad de combustible y de esta forma pues el desempeño del motor va a ser mucho mejor. Tenemos lo que son los inyectores. Estos inyectores pues se encargan de suministrar combustible al motor de forma pulverizada. Mientras más pulverizado esté el combustible, mucho mejor se va a dar la mezcla.
Recordemos que en el carburador la extracción de combustible era por efecto Venturi. Este efecto pues únicamente nos daba la gasolina por partículas pequeñas, ¿verdad? Sin embargo, no era una pulverización. Y esa es la gran ventaja de los inyectores, que debido a que pulverizan el combustible, este se mezcla mucho mejor con el aire. Por lo tanto, se da una mezcla mucho más homogénea y en mejor proporción. En este circuito también podemos ver lo que es el canister. El canister no es más que un almacenaje de gases debido a la evaporación de la gasolina dentro del tanque. Estos gases se aprovechan en el tiempo de admisión al momento de suministrar de combustible al motor. Luego tenemos lo que es la línea de retorno, es decir, el combustible que no se ha utilizado en el motor en el tiempo de admisión, pues llega de regreso a lo que es el tanque de combustible para empezar el proceso de nuevo. Ahora aquí ya tenemos lo que son los componentes principales de un sistema de inyección electrónico de gasolina. Ya vimos anteriormente el sistema de suministración de combustible, ahora nos vamos a enfocar más a lo que es el sistema electrónico. Recordemos que les había dicho anteriormente de que este sistema pues está compuesto de varios sensores, pero ¿cómo es el funcionamiento completo? Ahora pues vamos a ver esto. Aquí tenemos, por ejemplo, el sensor crankshaft o el sensor de posición de cigüeñal. Tenemos también el camshaft, el de la posición de eje de levas, el sensor TPS. Tenemos sensores de temperatura de aire, de temperatura de refrigerante y de temperatura de aceite. Todos estos sensores pues van a determinar el estado y el tiempo en el que está trabajando el motor, y estos a su vez le van a enviar las señales respectivas a lo que es la ECU, y la ECU pues al procesar toda esta información va a determinar cuánto de combustible es necesario enviarle al motor, y de esta forma pues ya la señal sale de la ECU y esta va directamente a lo que son los inyectores. Y los inyectores, pues ya recordemos que estos ya son actuadores. Estos reciben la señal de la ECU y dependiendo de qué voltaje les están enviando, así van a permanecer abiertos durante un cierto tiempo. Mientras más combustible necesiten, más tiempo van a estar abiertos los inyectores, y mientras menos combustible necesiten, menos tiempo van a estar abiertos. Y de esta forma se da lo que es la inyección de combustible de forma electrónica. Ahora pues hablemos acerca de los inyectores. Los inyectores no son más que los elementos encargados de pulverizar el combustible e inyectarlo a la cámara de combustión, dependiendo de qué tipo de inyección estemos hablando, si es inyección directa o inyección indirecta, pues así va a ser la posición de estos inyectores. Ahora, ¿cuál es la función de los inyectores? Su función principal pues es suministrar de combustible a alta presión dentro del motor. Se encarga también de pulverizar para que la mezcla se dé de una manera homogénea. Ahora pues vamos a hablar acerca del funcionamiento de los inyectores y de sus partes principales. Vamos a empezar con lo que es el conector eléctrico del inyector. Aquí en este conector es donde se da la señal proveniente de la computadora para determinar cuánto combustible va a estar proveyendo al motor. Aquí tenemos lo que es la entrada de combustible. De esta entrada de combustible se da presión. Tenemos el filtro. Recordemos que eh, la salida de combustible se da en agujeros muy pequeños, en escalas de micrones. Por lo tanto, no debe tener ninguna impureza la gasolina para no obstruir el inyector. Por eso es de que a la entrada tenemos un filtro de gasolina.
Tenemos lo que es la carcasa del inyector, es decir, todo el cuerpo. Tenemos un émbolo, que este es el que se va a estar moviendo para abrir y cerrar la aguja Tenemos un solenoide, el cual va a ser el encargado de activar la bobina para que el émbolo pueda mover y de esta forma liberar la aguja. Tenemos también un resorte de la válvula o de émbolo. Este nos va a permitir regresar a la posición original la aguja del inyector. Y tenemos lo que es el atomizador o el spray. Ahora pues vamos a ver cómo está funcionando. Aquí como podemos ver, cuando en el conector eléctrico llega la señal, pues entonces es activado el solenoide del inyector y de esta forma pues ya se mueve el émbolo y deja abierto el paso al mover lo que es también la aguja. Y entonces pues de esa forma ya permite el paso del combustible a presión, y por tener unos agujeritos muy pequeños pues el combustible ya sale presurizado y sale pulverizado y se mezcla con el aire dentro del motor. Aquí tenemos otro esquema también donde podemos ver las partes que anteriormente no pudimos ver del inyector. Tenemos lo que es el sello del riel. Ahorita les voy a mostrar de una mejor manera este sello. También tenemos lo que es la entrada de combustible, ya la habíamos visto anteriormente. Nuevamente tenemos un filtro, el conector eléctrico, la bobina que activa el inyector. Tenemos la armadura completa del inyector, el sello al conducto de la admisión, es decir, al cuerpo del motor. Tenemos lo que es la aguja y la tobera o el spray que les había comentado anteriormente. Ahora, ¿qué fallas nos pueden dar los inyectores? Les voy a hablar de 3 fallas muy comunes que vamos a encontrar en los vehículos. La primera es el desgaste de los sellos del inyector. Cuando estos sellos están desgastados, pues empieza a ver lo que es una fuga de combustible. Esta fuga pues nos va a hacer que sintamos un olor muy fuerte de gasolina en la parte del motor. Normalmente estos se desgastan debido a que su tiempo de vida se ha terminado, debido a que están expuestos a gasolina y la gasolina tiene ciertos componentes que pueden deteriorar su material. Otra falla muy común es tener los inyectores abiertos. Este tipo de falla, pues nosotros vamos a encontrar varios síntomas para poder determinar que un inyector está abierto. Eh, Uno de los síntomas que va a tener el motor es su bajo desempeño, también va a vibrar mucho, va a perder potencia, va a emitir mucho humo negro, debido a que se está dando una mezcla demasiado rica dentro del cilindro en el que el inyector esté abierto. Además de eso, también tenemos lo que es la carbonización de los inyectores. Esta falla se da debido a la combustión misma que hay dentro de los cilindros. Y recordemos que al momento de la explosión, pues se dan gases residuales, los que normalmente salen por el escape, pero todo esto produce lo que es la carbonía, y esta carbonía se puede ir acumulando en la boquilla del inyector, por lo tanto puede tapar el inyector. Y de esta forma, pues el inyector ya no va a estar suministrando combustible al motor, también va a dejar de funcionar un cilindro y vamos a tener también lo que es el cabeceo del motor, el bajo desempeño del motor.